Presentación. Definición del Producto Interno Bruto. ¿Cómo se calcula el Producto Interno Bruto? Tipos existentes del Producto Interno Bruto. Contexto histórico del Producto Interno Bruto. Sectores del Producto Interno Bruto. Impacto del Producto Interno Bruto en la economía. Alternativas de solución y conclusiones. Introducción. En este trabajo escolar se realizará el estudio del PIB, la definición, así como su forma en la que se calcula, algunos sectores en los que se maneja, así como ubicar en el contexto histórico en el que se encuentra, desarrollándolo a partir de 1982 a la actualidad. Esto analizando los sucesos que conllevan a diversos desastres económicos. También daremos a conocer algunas estadísticas del crecimiento económico y sus causas por las cuales han sucedido diversos factores de afectación y beneficio del PIB. Definición del Producto Interno Bruto. El Producto Interno Bruto, PIB, es el valor monetario de la producción tanto de bienes como de servicios por un periodo de tiempo. Es publicado de forma trimestral con la finalidad de permitir un conocimiento más amplio y oportuno sobre la evolución económica del país. El PIB es un indicador representativo que ayuda a medir el crecimiento o decrecimiento de la producción de bienes y servicios de las empresas de cada país, únicamente dentro de su territorio. Este indicador es un reflejo de la competitividad de las empresas. Tipos existentes del Producto Interno Bruto. Existen dos formas de presentación de este indicador, en términos nominales o corrientes y reales, también conocido como a precios constantes. Ambos términos son el resultado de la elaboración de índices de volumen físico de producción. El PIB corriente, de acuerdo con la Secretaría de Economía, es el valor de los bienes y servicios a precios del año en que se calcula. Por otro lado, el PIB a precios constantes es aquel que se le ha quitado el efecto de la inflación. Existen años base en los cuales es calculado. Dicha base cambia con el paso del tiempo para reflejar adecuadamente la estructura económica actual del país y de esta manera tener un panorama más real del crecimiento económico. La base en la cual se mide el Producto Interno Bruto real, de acuerdo con el INEGI, es calculada de la misma manera que el Sistema de Cuentas Nacionales de México. ¿Cómo se calcula el Producto Interno Bruto? Para el total de una economía existen tres métodos para obtener el Producto Interno Bruto: el método del gasto, el de la producción y el de pago a los factores de la producción. El método del gasto. Este método permite medir la demanda de bienes y servicios de utilización final, esto es, por destino final de la producción. La valoración de sus componentes se hace a precios de mercado, es decir, el precio que efectivamente pagan los compradores para hacer cargo de un bien o servicio. De esta forma se efectúan cálculos independientes de las variables componentes del Producto Interno Bruto: consumo final de los hogares, consumo privado, consumo del gobierno, variación de existencias, formación bruta de capital fijo y las explotaciones netas. Estos componentes constituyen la demanda final, tal como se expresa en la siguiente fórmula: PIB es igual a CP más CG más FBKF más C más X menos M, donde PIB es Producto Interno Bruto, donde CP consumo privado, CG consumo de gobierno, FBKF consumo bruta de capital fijo, E variación de existencias, X exportación de bienes y servicios, M importación de bienes y servicios. En ningún país del mundo se utiliza este método para calcular el PIB regional, puesto que no existe información del comercio exterior que registre los intercambios interregionales, no importando si los flujos son desde o hacia otros países o regiones del mismo país. Los métodos que se utilizan para calcular el Producto Interno Bruto por el lado de la oferta, es decir, por actividad económica o industria en la que se agrupan los productores, son el método de la producción, el método del pago o a los factores de la producción. El método de la producción. El método de la producción consiste en deducir el valor bruto de la producción del consumo intermedio para calcular el valor agregado. Si los cálculos del valor bruto de la producción se realizan a precios básicos y el consumo intermedio se valora a precios de comprador, el valor agregado bruto se expresa a precios básicos, puesto que además de deducir estos costos, también se disminuyen los impuestos a los productos netos de subsidios. La fórmula para el cálculo del valor agregado bruto por el método de la producción se expresa así: VAB es igual a VBP menos CL, donde VAB es el valor agregado bruto, donde VBP es el valor bruto de la población y donde CL es el consumo intermedio. El método del pago a los factores de la producción
Consiste en calcular y sumar los componentes del valor agregado, los cuales son las remuneraciones, los otros impuestos a la producción netos de subsidios y el excedente bruto de operación, que incluye el ingreso de los trabajadores por cuenta propia, los intereses, las regalías, las utilidades, las retribuciones a los empresarios y el consumo de capital fijo, entre otros conceptos. La fórmula para el cálculo del valor agregado bruto en valores básicos por el método del pago a los factores de la producción se expresa como sigue. VAB es igual a RS más OINS más EBO, donde VAB es el valor agregado bruto, RS remuneraciones, OINS otros impuestos a la producción neto de subsidios, EBO excedente bruto de operación. Contexto histórico del Producto Interno Bruto. El Producto Interno Bruto lo podemos observar a través de la historia del país, pero lo podemos analizar mejor desde el año de 1982, ya que en esta época ya se encuentran datos estadísticos los cuales nos pueden ayudar a observar con mayor precisión el comportamiento del PIB en relación a las etapas económicas que el país ha atravesado. Sexenio de gobierno de Miguel de la Madrid. De la Madrid llegó al poder en una de las épocas más difíciles del país, mucho debido a su antecesor José López Portillo, quien nacionalizó la banca 3 meses antes de salir del poder tras 2 sexenios de gastos excesivos. Como resultado de la inflación, subió un promedio de 100% cada año. El empleo informal creció un 20% entre los años 1983 y 1985. Hubo caídas drásticas en la producción, sobre todo en las industrias gubernamentales, ya para ahí entonces anticuadas. El crecimiento del PIB fue erróneo con altibajos y disminuyó el poder adquisitivo. En septiembre de 1985, y luego de la victoria del PRI en las elecciones al Congreso, un terremoto de 8.1 grados en la escala de Richter sacude a la Ciudad de México, muriendo posiblemente más de 20.000 personas y miles quedaron sin hogar. Esa tragedia además cargó a las apuradas cuentas públicas los costos de la reconstrucción de las infraestructuras y presentación del devastado Distrito Federal. El 5 de octubre de 1987, la Bolsa Mexicana de Valores explotó ante el incontrolado proceso de ventas, perdiendo el 50% de su volumen de capitalización. El 18 de noviembre, el gobierno dispuso una devaluación del peso del 55% y el tipo de cambio intervenido se fijó a las 2.27 unidades por dólar, haciéndolo coincidir con el tipo de cambio de aire. Al igual, en este periodo de gobierno se adoptó un tipo de política, que es la neoliberal, que es aquella que deja al Estado descendiente directamente de la economía, abarcando telecomunicaciones y el mercado global. Sexenio de gobierno de Carlos Salinas de Gortari. Para inicio del sexenio de Salinas, el monto de la deuda externa era del 45% del Producto Interno Bruto, lo cual hacía necesaria una reducción de esta deuda para lograr un crecimiento económico. Después de casi 4 años de largas negociaciones con el FMI y con políticos de Estados Unidos, mandatarios de países como Francia, Alemania, Canadá, Japón, Gran Bretaña y de otros países y con bancos comerciales en 1992, se llegó a un acuerdo y se logró una reducción de más de 7.000 millones de dólares. Debido a este logro, la deuda se disminuyó a 20.000 millones de dólares. La deuda total, externa e interna, que era de 14.000 millones de dólares en el año de 1982, descendió de 63% del PIB en 1988 a 22% en 1994, y los pagos de intereses pasaron del 17% del Producto Interno Bruto a 9.8% en 1994. Durante este periodo se privatizaron la mayoría de empresas del gobierno, como fueron Telmex, que fue subastada, pero como el gobierno quería que quedara en manos mexicanas, nombraron ganador al Grupo Carso, propiedad del empresario Carlos Slim. De esta manera se fueron privatizando la mayoría de las empresas que pertenecían al gobierno mexicano. Con los ingresos de privatizaciones se obtuvo casi el equivalente a 23.000 millones de dólares, los cuales fueron utilizados para amortizar la deuda pública interna. Con estos recursos se logró una disminución de la deuda interna. En 1988 era del 19% y para 1994 fue del 6%, dando como resultado una disminución de los pagos de intereses y logrando un crecimiento en el gasto social. Del mismo modo, Carlos Salinas de Gortari firmó el Tratado de Libre Comercio, el cual ha tenido grandes ventajas en la economía mexicana, ya que es una fuente de ingresos que beneficia al país. De este modo damos paso a que México entre en la globalización. Al final de su periodo de gobierno se observó el crecimiento más elevado del Producto Interno Bruto, que fue del 4%. Sexenio de gobierno de Ernesto Zedillo.
La presidencia de Ernesto Zedillo Ponce de León estuvo marcada por una de las crisis financieras del siglo con repercusiones internacionales, llamadas efecto tequila. Zedillo Ponce de León y Salinas se culparon mutuamente de la crisis. Carlos Salinas responsabilizó al llamado error de diciembre, en diciembre de 1994, que fue la táctica de libre flotación de la paridad peso-dólar, la cual había estado controlada en el sexenio de Salinas. La libre flotación causó una fuga masiva de divisas ante la situación política del país, además del levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, problemas financieros, etc. El precio dólar incrementó cerca del 114% entre diciembre de 1994 y marzo de 1995, el punto más álgido de la crisis, inmediatamente causando quiebras de miles de compañías, desempleo y que muchos deudores se vieran impedidos de pagar sus deudas. El gobierno de Zedillo ideó el Fondo Bancario de Protección al Ahorro para apoyar a la banca nacional contra los deudores. Resolvió el problema por medio de dos préstamos hechos por los Estados Unidos a México por un total de 20.000 millones de dólares, logrando que el resto del sexenio de Zedillo viera una recuperación del empleo y una sana administración de la economía mexicana, al parecer por los cambios en el sistema económico que permitieron estabilidad económica relativa en el sexenio siguiente. Al final de este periodo de gobierno, el Producto Interno Bruto fue de 3.5%. Sexenio de gobierno de Vicente Fox. En este sexenio ocurrió un cambio en el partido político que llevaba el mando en el país, del PRI al PAN, lo cual hizo notar las afectaciones que dejó el gobierno de Ernesto Zedillo. En 2004 la producción petrolera alcanzó un punto máximo, al sumar 3.38 millones de barriles diarios en promedio. Desde 2005 se registró una baja, pues se produjeron 3.33 millones de barriles, y para 2006 cayó a 3.2 millones. Su administración terminó con 18.3 millones de personas en pobreza extrema, mientras que cuando Ernesto Zedillo dejó el poder en 2000, México tenía 40 millones de pobres, de los cuales 23.6 millones padecían pobreza alimentaria, de acuerdo con cifras del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. Durante el sexenio de Vicente Fox, el Producto Interno Bruto creció a un promedio de 2.25%, de acuerdo con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Sexenio de gobierno de Felipe Calderón. Durante el sexenio de Felipe Calderón se incrementó la pobreza en México, pues según las cifras oficiales que se detallan en este informe a partir del año 2008, la población mexicana que se encontraba en una situación de pobreza era equivalente al 44.5% de la población nacional, mientras que para 2010 aumentó a 46.2%. Esto es considerado que en el 2008 había 48.838.000 mexicanos en esta situación, y 2 años después estaban en esta circunstancia 51.993.000 personas, esto es 3.155.000 personas más de las filas de los grupos poblacionales bajo esta situación socioeconómica. En el menor dinamismo influyó principalmente la caída del 6% del Producto Interno Bruto en 2009 debido a la crisis global, en particular por la recesión en Estados Unidos, país con el que la economía mexicana tiene fuertes vínculos. La mayor economía del mundo creció a 0.8% en promedio entre 2007 y 2012, cifra inferior al 2.5% de la administración previa, y además es el dato más bajo para un sexenio desde que hay registros disponibles en Estados Unidos, desde 1930. Sexenio de gobierno de Enrique Peña Nieto. En lo que va del sexenio, la economía ha registrado un bajo crecimiento y se prevé un avance de 1.9% en promedio, si se concreta un aumento de 2.1% para el presente año. En cuanto al crecimiento del Producto Interno Bruto, tenemos que en el periodo del primer trimestre de 2013 al segundo trimestre de 2015, la tasa anualizada de crecimiento promedio fue de apenas 1.9%, y dentro de ese total, las actividades primarias crecieron 2.7%, las secundarias solo 0.7%, mientras que las terciarias se elevaron 2.5%. Cabe señalar que en el crecimiento del Producto Interno Bruto en los primeros 14 trimestres del actual sexenio contrasta que lo observado con los sexenios de Vicente Fox y Felipe Calderón. En el caso de Fox, el PIB creció en promedio de 2.8% durante sus 6 sexenios, mientras que en el de Calderón se elevó un promedio de 2.2% durante todo su periodo. Sectores del Producto Interno Bruto. La riqueza de un país se mide a partir de las actividades económicas que generan riqueza. Estos son los sectores económicos, que son tres: sector primario o agropecuario, el sector secundario o de industria y el sector terciario o de servicios. Todos esos en conjunto tienen alrededor de 72 ramas. Sector primario: cultivos permanentes, cultivos temporales, cultivos extensivos, horticultura, floricultura, cría y cuidado de ganado y aves,
pesca, caza, producción forestal, silvicultura y reforestación, extracción de recursos forestales. Sector secundario: extracción de minerales metálicos y de no metálicos, transformación de minerales no metálicos, siderurgia y metalurgia, material electrónico y de comunicaciones, material de transporte, explotación de madera e industria de muebles, celulosa, papel y cartón, química, productos farmacéuticos, hule, plástico, productos para higiene y limpieza, textil, vestido, calzado y artículos de cuero, productos alimenticios, bebidas, cigarros. Obras públicas, construcciones y edificaciones para fines habitacionales y no habitacionales, transmisión y distribución de energía eléctrica, gas entubado, tratamiento y distribución de agua. Sector terciario: comercio de menudeo y mayoreo, bancos, sociedad de crédito, financiamiento de inversión, seguros, capitalización, transportes aéreos, ferroviarios, pluviales y carreteras, comunicaciones, telecomunicaciones, pública, federal, estatal y municipal, asistencia a la salud, educación y cultura, cultos religiosos, hospedaje, vehículos y equipos de transporte, recreación, actividades profesionales. Análisis del Producto Interno Bruto en los sectores económicos del país. La población ha sufrido desde mediados de los 80 la pérdida de poder adquisitivo. En 1976 el salario mínimo era de 6.500 pesos. Si traemos su valor a pesos actuales, para 2011 había bajado a 1.766 pesos, una pérdida de 73%. Impacto del Producto Interno Bruto en la economía. Como ya sabemos, el Producto Interno Bruto es el valor monetario de los bienes y servicios finalmente producidos por una economía en un periodo determinado. El Producto Interno Bruto es un indicador representativo que ayuda a medir el crecimiento o decrecimiento de la producción de bienes y servicios de las empresas de cada país. Entonces, ¿cómo impacta el Producto Interno Bruto a la economía? El Producto Interno Bruto indica la competitividad de las empresas. Si la producción de las empresas no crece a un ritmo mayor, significa que no se está invirtiendo en la creación de nuevas empresas, y por lo tanto la generación de empleos tampoco crecerá al ritmo deseado, provocando un declive en la economía. Impacto de la política neoliberal en el Producto Interno Bruto y sus consecuencias en la economía de México. Los ejes de la política neoliberal, implantada con decisión cada vez más fuerte de 1982 en adelante, son las de privatizar las empresas estatales, aceptar la apertura del comercio exterior para permitir el libre flujo de capitales y mercancías, eliminar la inversión estatal de la regulación de la economía para que las libres fuerzas del mercado sean las encargadas de imponer los niveles de precios y la evolución de la actividad económica, y suprimir los déficits del sector público, quitando los subsidios y aumentando los impuestos. Consecuentemente, esta política ha causado el cierre de numerosas empresas, sobre todo de medianas y pequeñas, ha generado un considerable aumento del desempleo y de la llamada economía informal, y un drástico descenso de los salarios reales. Sin embargo, esta política, que ha tenido un gran costo social, ha sido benéfica para las empresas transnacionales y para las empresas mexicanas que forman parte de grupos empresariales. A lo largo de estos últimos años, a partir de la política neoliberal, se han desintegrado industrias mexicanas y se han favorecido la integración de empresas del extranjero. Como consecuencia, se ve beneficiada la economía de los países que son dueños de dichas empresas extranjeras. Conclusiones. Con base a nuestros resultados de la investigación, podemos concluir que el Producto Interno Bruto se puede calcular. Existen tres maneras diversas de calcularlo. Pudimos demostrar que sí tiene relación con la política neoliberal y su contexto histórico en el que se encuentra. También pudimos observar las estadísticas de cada trimestre que se realiza el Producto Interno Bruto. Alternativas de solución. Las alternativas de solución que concordamos después de nuestra investigación principalmente son las de dejar que las empresas transnacionales no intervengan tanto en la economía del país, dando preferencia a las empresas mexicanas. Consecuentemente, el capital que se genere aquí en el país se quedará en él. Otra alternativa de solución es la de aumentar la tasa de interés a empresas privadas y transnacionales, generando más dinero en el país. Disolviendo los monopolios, esto hará que las empresas pequeñas mexicanas puedan tener un crecimiento considerable. Bibliografía. Ciberografía.